Hola mis hermanos, es un gusto saludarles en este miércoles y como siempre hoy vamos a escuchar una reflexión y bueno, les anunciamos que en los miércoles subsiguientes algunos hermanos y hermanas estarán compartiéndonos ya sea una reflexión o también un testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Los hermanos desean edificarnos a través de lo que ellos han experimentado y bueno, pues unámonos, gocémonos con lo que Dios ha hecho en ellos y que también nos fortalezca a nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Hermano, te damos la bienvenida a Un Debo Más. Qué bueno que pudiste conectarte y te invito a que ahí en compañía de tu familia, de tus hijos, tu esposo, puedas hoy en este momento acompañarnos en una oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de una vez más poder venir delante de ti y de adorarte con esa libertad, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más, Padre, hemos visto cómo se cumple tu palabra en nuestras vidas cuando dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y hoy, por esa razón, queremos adorarte y exaltarte, Dios, y proclamar tu nombre, Señor, porque reconocemos, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que cumple sus promesas, Dios, un Dios fiel, un Dios de amor, Padre, y te damos todas las gracias por eso, bendito Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea asimismo llenando cada necesidad en esta tarde y que tome el control de este tiempo. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Hay otro nombre como tú. La muerte venciste, el velo
Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como tuyo, como el tuyo, Señor. Tú eres digno, 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 Señor. No hay nadie como tú, Papá. Oh Dios, te alabamos a ti, Señor. Quiero conocerte a ti cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Oh Señor, revelanos tu gloria. Deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte a ti cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorarte a ti. Revelanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder,
Señor, porque tú eres santo, al Cordero Santo, porque tú eres santo, tú eres digno de gloria. Solo tú, que estás sentado en el trono, Santo, Santo, a ti la gloria, Señor. Toda gloria, bendito seas, bendito seas, Señor, tu nombre. Te damos gloria. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea a ti toda honra, Señor, toda gloria a tu nombre. y la Y gloria, te adoramos porque tú eres santo. es el honor. Solo tú, Señor, digno eres de ser exaltado. Tú eres santo, tú eres digno de toda gloria y de todo honor. Gracias te damos por este tiempo. Y ahora queremos disfrutar de tu palabra. Queremos, Señor, honrarte al escuchar y al estar atento a tu palabra. Te adoramos en esta hora. Y así como está, hermano, no se vaya. Siga ahí en sintonía y escuche la palabra del Señor en esta hora. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien en donde se encuentren. Vengo a hablarles un poco acerca de la palabra de Dios. Iniciemos con una oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias. Gracias por la vida de los hermanos. Gracias por mi vida. Gracias porque hasta este momento tú has sido con nosotros. Gracias por tu palabra que hoy vengo a decir. Te doy gracias por todo, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Bueno, esta pequeña reflexión gira en torno a la vida de David, a la vida del rey David, al rey del pueblo de Dios. Solamente retomé tres textos. El primero se encuentra en Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este texto
nos remite a cuando David fue ungido por medio de Samuel el profeta, fue ungido para ser rey de Israel. Para este entonces se encontraba gobernando el rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl había desobedecido a Dios y entonces Dios lo había desechado. Es algo impresionante ver cómo la palabra dice que Dios no mira nuestro aspecto físico, Dios no nos mira por nuestra apariencia, pues Él mira el corazón, y eso fue lo que le había llamado la atención de David, porque David era un hombre humilde. En ese entonces él era un hombre joven de mediana estatura. Cuando Samuel llegó hasta la casa de David, pidió a su padre llamar a todos sus hijos. En un primer momento, cuando vio entrar al hijo mayor de Isaí, creyó que él era, porque él vio su estatura, él vio que él era el primogénito. En ese entonces era muy importante ser el primogénito. Sin embargo, como dice la palabra, Dios no mira la apariencia del ser humano, sino mira el corazón. Posteriormente, cuando ya llegó David, Dios le dijo, Él es mi elegido. Y entonces, en el versículo 13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel ya había cumplido lo que Dios le había mandado, ya había ungido al nuevo rey de Israel. Posteriormente, en el libro de Samuel, primera de Samuel 17:45, vemos otra etapa de la vida de David. David seguía siendo pastor, seguía viviendo en casa de su padre, pero en esta ocasión Samuel estaba en medio de un conflicto, de una guerra contra el pueblo de los filisteos. El papá de David lo mandó con algunos víveres para sus hermanos. David no estaba entrenado para ir a la guerra. En esta ocasión únicamente llegó al lugar de los hechos. Y llegando a este lugar, él se dio cuenta cómo Goliat provocaba, hostigaba, humillaba, retaba al pueblo de Dios, y eso lo llenó de coraje, lo llenó de ira. Y entonces decidió entrar al combate. Decidió pelear en contra de Goliat. A todos les pareció algo imposible. Al mismo rey Saúl dijo, pero ¿cómo si eres joven, eres pues de mediana estatura? No, su aspecto no era el que se requería para esa encomienda. Sin embargo, David dijo, deme la oportunidad. Yo soy pastor de ovejas y he luchado en contra de osos, de leones, para salvar a mis ovejas. Entonces, bueno, el rey Saúl le dio la oportunidad. Tampoco tenía muchas otras opciones. Nadie quería enfrentarse a Goliat, porque obviamente tenían miedo, porque se sentían incapaces. Pero David recordemos que estaba lleno del Espíritu de Jehová desde que fue ungido. Entonces la Escritura dice, pero David le contestó, ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada, con flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar.
Continuando con el mismo relato, sabemos que David tomó su lanza, tomó una piedra, su honda, y se la lanzó cuando Goliat venía con su espada a acabar con David, con la rapidez que era característica de David. Él se le adelantó, le incrustó una piedra en la frente y asombrosamente fue un solo tiro y con ese fue suficiente para derribar al temible Goliat. Se apresuró a tomar su espada y con la misma espada de Goliat lo derribó. Fue así como los filisteos vieron todo y huyeron, y el ejército de Saúl los persiguió, y aquel día hubo una gran matanza y una gran victoria para el pueblo de Dios. Más adelante en el capítulo 22 del mismo libro de Samuel, dice: de Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué David se fue a una cueva? David había acompañado al rey Saúl en varios combates en contra de sus enemigos y habían salido victoriosos. ¿Qué pasa ahora? David se fue a esa cueva huyendo por su vida, porque el rey Saúl lo perseguía, le tenía envidia, intuía que él iba a quitarle el trono, porque él ya se sabía rechazado de parte de Jehová. Nos damos cuenta que David tuvo miedo por su vida y no quiso combatir con Saúl, porque pese a que lo quería matar, pese a que él decía cosas en contra de él, él siempre le guardó respeto. Él siempre supo que Jehová había elegido también a Saúl, que había sido su ungido, y eso para David representaba mucho. Entonces huyó, no podía ir a su casa, a la casa de sus padres, porque pues lo vendrían a buscar ahí. No podía ir a ningún lado. A donde fuera, Saúl lo iba a encontrar, porque era el rey y tenía pues a muchas personas a su mando. Entonces lo que hizo fue huir, fue esconderse, fue buscar un refugio. Los pueblos de alrededor lo supieron y mucha gente que estaba en las mismas condiciones de David fue allá. Dice que eran pobres, lo que significa que no tenían un trabajo, no tenían solvencia económica. Además dice que era gente que sufría, pudo haber sido gente enferma, pudo haber sido gente abatida, pudo haber sido gente con malas experiencias en su diario vivir. Aquí solamente dice la palabra que sufrían. Imaginemos este lugar, una cueva, pues nos remite a algo sin luz, como ya para irse a morir ahí. Era gente derrotada, sin aliento. Cuando llegaron, pues encontraron a David, que se encontraba casi en las mismas condiciones. Sin embargo, siguiendo la lectura, vemos que más adelante este grupo de personas, este grupo de hombres, se convirtió en gente valiente,
en gente guerrera, en gente de mucho triunfo. Y decimos, bueno, ¿cómo sucedió? ¿Cómo alguien abatido puede ayudar a otros que se sienten igual? Si no hubiese estado ahí David, si no hubiera tenido con él al Espíritu de Dios, esta gente se pudo haber convertido en bandoleros, en asesinos, en ladrones. Sin embargo, nada de esto sucedió porque llegaron al lugar y con la persona correcta. Vamos a ver qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron para que se transformara en otra situación. Vamos a ver 5 puntos importantes que debemos tomar en cuenta si tú o yo o quien nos esté escuchando están pasando por situaciones similares a las que tenían estos 400 hombres y también David. En Josué 1:19, en la traducción lenguaje actual, dice: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. El Señor en esta hora nos está diciendo, sé valiente. ¿Qué es ser valiente? Es la determinación para enfrentarse a situaciones difíciles y arriesgadas. Eso significa ser valiente. Otro punto importante es en Crónicas 12:2. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Solamente resaltaremos y usaban de ambas manos. ¿Qué significa? Significa que todo lo que podamos hacer, lo hagamos con todas nuestras energías, con todas nuestras ganas. Usamos las dos manos siempre que queremos hacer las cosas bien. Cuando venimos a las reuniones, levantemos nuestras 2 manos para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Cuando vamos manejando en la carretera, tomemos el volante con las 2 manos. Eso significa ir bien puesto en el control de nuestro automóvil. Dejemos a un lado la mediocridad, dejemos a un lado el yo no puedo, dejemos a un lado el miedo y seamos valientes y hagamos todo lo que tengamos por hacer sin dejarlo para otro día. También dice más adelante en el capítulo 8, y también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Noten cómo ahora ya se le llama lugar fuerte. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros, como las gacelas sobre las montañas. Solamente vamos a resaltar, y eran ligeros. ¿Qué tan complicado eres? ¿Qué tan complicado hacemos nuestra vida? ¿Cómo podemos ser ligeros? Debemos de dejar las rencillas del pasado. Debemos perdonar a aquellas personas que quizá nos ofendieron. Debemos pedir perdón por lo que nosotros también hemos cometido. Porque si cargamos con todas esas situaciones, nuestro caminar va a ser más lento, más difícil. Y en el libro de Mateo dice Jesucristo: venid a mí los que estén cargados, los que estén cansados de esta vida, y yo haré su carga más ligera. Posteriormente en el libro de Primera de Crónicas 12:14, y estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo 100,000 hombres, y el mayor 1,000. ¿Qué nos da a entender esto? Que eran organizados, que no iban así todos para un lado y todos en montón para el otro lado, no. Había capitanes
En nuestra vida es así. En la iglesia hay líderes. Hay líderes que tienen autoridad sobre los demás, sobre los equipos, en los ministerios. Debemos saber obedecer, debemos saber sujetarnos a nuestros líderes. Eran organizados, tenían su vida planificada. Si es posible, debemos organizar o tener un horario. No podemos ir resolviendo las situaciones como lleguen en el momento, sin prevenir, sin jerarquizar, sin priorizar qué es lo primero que debemos hacer en nuestro día. Entonces nos damos cuenta que la transformación de este ejército de derrotados se convirtió en un ejército de hombres valientes, pero no fue nada más así como que por magia, sino fue porque David era un hombre inteligente, un hombre lleno del Espíritu de Dios, quien le dirigía. Y sobre todas las cosas, a pesar de que David también tuvo grandes errores, eso no lo esconde la palabra de Dios, tuvo grandes situaciones en las que no actuó de la mejor manera, pero lo que sí no dejó de hacer en ninguna circunstancia es que David estuvo cercano a Dios. A pesar de haberse ido a esconder a la cueva, desde allá escribió, o mejor dicho, compuso algunos salmos. Desde allá oró a Dios, y vamos a buscar Salmos 142, del 1 al 3, y dice así: mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda, a ti elevo mi voz para pedirte compasión. Cuando me siento deprimido, a ti hago saber lo que me angustia. A mí me llena de emoción ver el corazón de David por medio de esta oración. Cómo era humilde para decir con detalle aquellas situaciones que le afligían. Y eso es algo que nosotros también debemos considerar. Es algo que tenemos a la mano, que no cuesta nada venir y derramar nuestra alma y contarle al Señor qué es aquello que nos aflige, qué es aquello que nos atormenta, qué es aquello que no nos deja dormir. Claro que estamos viviendo tiempos difíciles, hay mucha incertidumbre, el coronavirus ha regresado a llevarse a más personas. Esto nos llena de dolor, esto nos desequilibra en determinado momento. Sin embargo, recordemos quién es el Dios en el que nosotros hemos creído. Él dice que Él estará con nosotros y nos los ha demostrado. Él dice que seamos valientes en medio de esta situación, en medio de estos tiempos difíciles. Pero para ello debemos ser fuertes, valientes, trabajadores, ligeros, no cargar con cosas que no nos sirven de nada, ser organizados y hacer prioridades en nuestra vida. Y esto para mí es, de todos los puntos, el más importante es venir a Dios día a día. Dice la palabra que cada día tiene su propio afán, pero también dice que todos los días Dios tiene nuevas misericordias para nuestra vida. Y si es así, vamos a disfrutar de ellas. Para comunicarnos con Dios no necesitamos saldo, no necesitamos ningún aparato electrónico.
nos damos cuenta cómo en los tiempos de David la gente sufría. No son diferentes a los tiempos que vivimos ahora. La gente sigue sufriendo, la gente sigue teniendo deudas, pero lo más grandioso de todo es que seguimos contando con el mismo Dios que tenía David, a un Dios todopoderoso, un Dios que cuando David venía a él, le respondía. Más adelante, en los siguientes capítulos, nos dice cómo David le decía: ¿qué hago? ¿Persigo a estos enemigos? ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde llego? Y Dios le daba indicaciones precisas. Yo creo que las indicaciones precisas que hoy tenemos están aquí, en la palabra del Señor. Démonos un tiempo de manera diaria para escudriñar su palabra, para conocer todo lo que Dios nos quiere decir, para todas esas indicaciones que son precisas para que seamos victoriosos en todas las batallas que tengamos en nuestra vida. El tiempo se nos ha terminado. No me resta más que decir que venir a los pies de Cristo es lo más valioso, es la fortaleza más grande que como seres humanos tenemos y que Dios nos ha dado esa oportunidad de hacer. Ha sido todo por esta ocasión. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Gracias.